momento de esta semana. Bien, bueno, ahora sí arrancamos con Perashat Vayakhel, que arranca en el capítulo 35 de Éxodo, versículo 1, ¿sí? Acá en Vayakhel tenemos la primera pregunta de la semana. Toda la Perashá de Vayakhel es una repetición casi palabra por palabra de lo que leímos en Trumá y Tetzaveh. O sea, en Trumá y Tetzaveh nosotros leímos la orden de la construcción del Mishkan, del santuario y las cosas que tenían que construir en el santuario. Y en Vayakhel simplemente nos dice todo lo que la gente hizo. O sea, Dios ordenó y ahora dice, y la gente hizo. Pero tenemos una perashá entera. Y nosotros sabemos que la Torá en general es bastante resumida, ¿sí? De hecho, de una palabra o de una letra se pueden aprender un montón de cosas. ¿Cómo es posible entonces que tengamos una perashá entera que prácticamente se podía resolver con un versículo? Y el Rebbe hace algo, explica algo interesante, ¿sí? ¿Cuándo fue esto? Fue al otro día de Yom Kippur, o sea, al día posterior de la entrega de las segundas tablas, que fue Yom Kippur, ¿sí? Dios, la gente empieza a ocuparse de ordenar el Mishkan y hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué podría haber dicho? ¿Cómo podría haber dicho el versículo? Vaya, suben a Israel, que Jol Hashem tzivah Hashem et Moshe. Y hizo el pueblo todo lo que le ordenó Dios a Moisés. Con un versículo resolvías toda una perashá entera. ¿Para qué hace falta decir me hicieron en la menorá, hicieron esto, hicieron aquello? No hacía falta. ¿Dónde vemos algo similar? Los alumnos más antiguos deben acordarse cuando leímos la historia de Abraham que manda a Eliezer, su sirviente, a buscarle una novia a Isaac. ¿Sí? Y ahí ocurre algo parecido en la Torá, que primero nos cuenta lo que aconteció con Eliezer, y después la Torá repite casi 15 o casi un capítulo entero en los que repite todo lo que le pasó. Y él va repitiendo y dice esto, y dice, pero ya lo dijimos, ¿por qué no lo resuelve? ¿Por qué no resume? Y la respuesta ahí es Yafesi Hatam Shel Abdei Avot Mitoratam Shel Banim. Dice, es más linda, Yafá, es más bella la charla de los sirvientes de nuestros patriarcas que la Torá de sus hijos. ¿Sí? Quiere decir que a veces en ley, cuando leemos Torá, cuando Hashem nos escribe una ley, capaz que de un versículo aprendemos 200 cosas en la Torah oral. Pero acá, para contarte una historia, como que fueron demasiado generosos con la tinta y hay un montón de texto. ¿Pero por qué? Porque acá te enseña que Dios, que Hashem ama esto y por eso es que repite la historia acá. Entonces, lo mismo podemos aplicar a nuestra perashá, ¿sí? Que a pesar de que acá se leen leyes y se leen cosas de Torá, ¿sí? Pero lo que Dios está tan orgulloso o feliz, ¿sí? Con el hecho de que el pueblo esté construyendo el Mishkan, que se, se repite en detalle absolutamente todas las acciones por el amor que Hashem le pone a esta parte. ¿Sí? Entonces, por eso es que Vayakhel leemos todo esto en forma repetitiva. Segundo, hay dos cosas elementales de nuestra Perashá Vayakhel que son centrales en el judaísmo, ¿sí? Muy importantes. Primero, la palabra Vayakhel en sí mismo, ¿de qué palabra viene? Keilah, comunidad. El pueblo judío no puede existir sin comunidad, sin Keilah. Necesitamos que haya Vayakhel, que haya una Keilah, ¿sí? Y habíamos visto también que el pueblo era un pueblo muy peleado, muy, muy conflictivo, ¿sí? Como Dios le dijo, un pueblo duro y terco,
Pero acá utiliza una expresión, Moshe, que no utiliza casi nunca en toda la Torá, que es, y reunió Vayaquel y congregó al pueblo Moshe, convocó a todo el pueblo. Generalmente cuando Dios reúne al pueblo o les dice algo, dice Vayomer Moshe, y dijo Moshe, y acá dice Vayaquel Moshe, congregó al pueblo y les trajo un mensaje, ¿sí? Entonces, ¿cuál es acá la idea de la unión? Justo esta semana leí de mi mentor, de mi mashpía, escuché una sijá muy linda, que me gustaría compartirla con ustedes. Eh, y él dice que esta fue la última sijá, la última, el último discurso que dijo el Rebbe. El Rebbe en el año 92, el día 27 de Adar de 1992, tuvo un ataque cerebral y después del ataque cerebral ya no se pudo expresar verbalmente hasta el año 94 que falleció. O sea que el último discurso que escuchamos del Rebbe fue Perashat Vayakel, fue de esta Perashá. Y el Rebbe dice así, dice justamente, y hablando también en relación al Mashiach. Mucha gente no sabe, pero los últimos 2 años del Rebbe, siempre que él hablaba, o casi siempre, el énfasis estaba en que estamos en la última época para llegar a la redención. Y el Rebbe dijo, la única forma de traer la redención es con la unión del pueblo. Cuando el pueblo esté unido en comunidad, cuando el pueblo judío esté unido, unificado, vamos a poder ser merecedores de la Geulá, de la redención. Y esto lo saca de Bayaquel. Y hay otro momento en que el pueblo estuvo unido, que también la Torá nos dice, y ese es el momento de los 10 mandamientos. Y cuando llega el momento de los 10 mandamientos, el versículo usa otra expresión que dice, Vayahan Aham, y se asentó el pueblo. Vayahan y se plantó el pueblo. Utiliza una expresión de singular, no de plural, sino dice Vayahan el pueblo en singular. De acá aprendemos, dice Rashi, que estaban Keish Echad Belev Echad, como una sola persona, como un solo corazón. O sea, era como un solo individuo, el pueblo se unió para recibir la Torá, sin discusiones, sin conflictos, todos estaban unidos. Ahora, ¿cuál fue la diferencia que hubo? Pero vemos qué pasó después del momento de Matan Torá, como leímos recién de la semana anterior, volvieron a recaer, volvió el pecado, volvieron al conflicto, volvió el problema. Porque el momento de la entrega de la Torá fue un momento de revelación de arriba. Dios vino, dijo, chicos, únanse, y ahí estaba la gente lista para recibir una revelación divina de arriba hacia abajo. Cuando yo vengo de arriba hacia abajo, en un momento de emoción, la persona en ese momento dice, listo, yo estoy como emocionado, vamos todos juntos, está. Hay como un momento espiritual de energía, de unión. Voy a traer un ejemplo muy actual. Nosotros este último año tuvimos una guerra muy dura en Israel, ¿sí? Y todo el pueblo de Israel se unió. ¿Por qué se unió? Por un motivo externo. Cuando el motivo es externo, cuando la presión es de afuera hacia adentro, uno se unifica. Entonces es verdad que no hay diferencias, pero, o sea, las diferencias están, pero no se revelan porque hay un Vayaján, dice el momento de la entrega de la Torah. El momento de Vayaquel, que es el que estamos leyendo ahora, es Le Maharat Yom Kippurim, es después de Kippur. Es después que ya pasó todo. Ya terminó la emoción, terminó Kippur, recibieron el becerro, recibieron las segundas tablas. Listo, se terminó. Ahora vamos al día a día, a lo cotidiano. Y en lo cotidiano
arrancó el proyecto de la construcción del Mishkan. Ahora quiero ver si pueden estar unidos. Ahora quiero ver si hay comunión de Keilah, si hay comunión de colectiva de pueblo. ¿Sí? Y ahí está el secreto. Cuando Dios viene de afuera o cuando viene algo externo, el pueblo judío frente al antisemitismo está unido. Ahora el tema es cuando no te persiguen. Estamos capacitados para estar unidos, para traer, y ahí fue el tema del Mishkan, para traer y hacer, como venimos hablando, los alumnos que ya me vienen escuchando, el concepto del Mishkan es la idea de ser recipientes aptos para la divinidad, para la santidad. Cuando estemos capacitados de estar unidos como pueblo, de de no ver las diferencias y ver que en realidad somos un pueblo único, una Keilah, una comunidad única, ahí vamos a ser capaces de traer al Mishkan, de traer a Dios a la tierra, que esa es la idea de la Geulá, de la redención final, de la llegada del Mashiach. Esto es lo que el Rebbe dijo en su último discurso que escuchamos de él. ¿Sí? Esto fue el último mensaje. Únanse. La unión es la que va a traer la bendición. Bueno, seguimos. Y después de eso viene una mitzvah especial, que ya la leímos antes, pero la vamos a volver a leer ahora. ¿Qué dice Dios antes de la entrega del Mishkan? Lo leímos la semana pasada, pero acá en Vayaquel, como dijimos, repetimos todo. Sheshet yamim teaseh melajá. 6 días harás trabajo. Ubayoma shevi elahem kodesh, Shabbat Shabbatón. Y el séptimo día será sagrado, será un día de Shabbat Shabbatón para Kola Osebo melajá yumat. Todo el que hace trabajo en Shabbat morirá. Acá dice algo muy interesante. No te barúes colmos protegen Shabbat. No van a pasar fuego en el día de Shabbat. Acá hay algo muy interesante en la elección de las palabras que nos va a dar una lección sobre el concepto de Shabbat, pero más que nada el concepto del trabajo, la visión del trabajo. La palabra en hebreo harás, ¿sí? Es ta'ase, harás con ta, con la letra A. Y acá dice te hace melajá, se hará por ti. Acá en la traducción dice que en 6 días se haga el trabajo y el séptimo día será sagrado para ustedes. Es una sutileza casi imperceptible, ¿sí? De hecho, cuando uno lee la Torá sin nekudot, sin puntitos, lo podés leer tase, vas a hacer, o te hace, o se hará por ti. ¿Sí? Entonces la traducción es se hará por ti. Y esto nos da una lección a nosotros sobre cuál es el enfoque apropiado para el trabajo. Dice, hay un versículo en los Salmos que dice, Yegiat kapeja kitojal, con el esfuerzo de tu palma vas a comer. Este versículo nos habla de que uno tiene que trabajar para vivir. ¿Sí? Para trabajar uno tiene que esforzarse. Pero ¿qué te dice? El esfuerzo de tu palma. Pero tu cabeza, no dice tu cabeza, no dice tu corazón. ¿Cuál es el motivo? Dice, uno tiene que trabajar, pero tiene que saber que siempre el sustento de dónde viene de la bendición divina. Y el trabajo es un recipiente es un canal para que esa bendición recaiga. Si una persona te dice, yo confío que Dios me va a dar el sustento, me quedo en mi casa durmiendo la siesta y que el sustento llegue a mi casa, no va a haber bendición porque no generó un canal propicio. Por otro lado, una persona que piensa que lo único que le da el sustento es su trabajo, no tiene fe que en realidad viene del canal divino. Incluso el Hasidut dice que sutilmente quien piensa que lo único que le da el sustento es su trabajo, su sabiduría, su inteligencia, su capacidad para los negocios, esa persona de alguna forma, en forma sutil, está cometiendo idolatría. Es una mini idolatría, porque pierde la fe que en realidad el sustento viene de Hashem. Cuando la persona reconoce verdaderamente
que todo viene de Hashem, va a entender que su esfuerzo no le va a traer más de lo que le corresponde, y él no va a meter su cabeza, su intelecto en el trabajo, sino la acción. Dios sí quiere que hagas algo, que hagas tu acción, que involucres tu capeja, tu mano, tu parte externa, tu acción, pero no tu emoción. No vengas quemado del trabajo, no pongas tu intelecto, tus capacidades internas, tu corazón, tu amor en tu trabajo. Tu trabajo es solamente para darte el sustento. Tu emoción, tu corazón, tu intelecto, déjalo para las cosas más elevadas. ¿Sí? Para servir a Shem, para tu familia, para tus hijos. Si se acuerdan, también hablamos hace unas semanas, creo, de los dos altares, el altar interno y el altar externo, que también es la misma idea. Tu parte interna, guardátela para tu intimidad, no la regales en el trabajo, ¿sí? No la entregues en el trabajo. Cuando Mm. uno hace el trabajo de esta forma, ¿sí? Que cree, que tiene la fe, que Dios es el que le da el sustento, y él no involucra su intelecto toda la semana, es para el Shabbat. A Shabbos Diker Id, le metí un poco de Yiddish, es un judío que vive toda la semana en Shabbat. Porque incluso cuando estás trabajando en la semana, estás viviendo Shabbat, estás viviendo en paz. El trabajo no es un peso, el trabajo no es una carga. Lo ves como un recipiente para la bendición de Hashem. El tema de Shabbat es Emunat Hidush Haolam, eh, ¿sí? Eh, ¿Qué hacemos cuando hacemos en Shabbat? ¿Sí? Tenemos la fe de que Hashem nos dio el mundo en 7 días nos hizo el mundo. Entonces, cuando uno cumple Shabbat, está diciendo, yo tengo la fe que el mundo lo maneja Dios. Eso es Shabbat. Si yo cumplo Shabbat, estoy diciendo, yo tengo la certeza de que el No mundo sé, lo pero controla Tomás, Dios. estoy escuchando una Y no, teleconferencia. y no dudo, y no dudo de que viene todo de Hashem. ¿Sí? Eh, y eso también, cuando uno se transmite toda la semana y toda la semana uno vive en Shabbat. Algo interesante también ahora para el otro lado, para la otra parte, que dice acá, Sheshet Yamim Ta'abod. Para disfrutar Shabbat, tenés que laburar, tenés que hacer algo el resto de la semana. Si sos un vago, un pancho que está durmiendo la siesta todo el día, no hay Shabbat, porque estás todo el día, no te esforzaste nada. Entonces, parte de la mitzvah de cumplir Shabbat es también trabajar en la semana, hacer algo, tener una actividad que requiera de involucrar, ser productivo, producir, y Shabbat, descansar y disfrutar y consagrar todo lo que Hashem te dio, todo lo que Hashem te regaló ese día. Entonces, esta es, de vuelta, alguno va a preguntarse, ya lo leímos la semana pasada, pero lo repito, ¿por qué está conectada la mitzvah del Mishkan con la mitzvah de Shabbat? ¿Sí? ¿Por qué introduce el Shabbat como preparación al Mishkan? De hecho, están conectadas entre sí una con otra. Por varios motivos. Un motivo muy claro es que las 39 cosas que se hacían en el Mishkan son las que aprendemos que no se deben profanar en Shabbat. O sea, la definición de trabajo de Melajá la aprendemos de la construcción del Mishkan. ¿Sí? Bueno, voy a leer algunos versículos. Mucho de lo que leemos hoy no lo voy a leer todo así, versículo por versículo, porque es muy repetitivo de lo que ya venimos viendo. Voy a saltear al versículo 18, donde habla de las estacas del tabernáculo, las estacas del patio y sus cuerdas. Y acá dice Rashi, que 7 dot, estas estacas Litkoa Belikshor Baem, Sofía y Eriot. Ustedes saben que el santuario era como una carpa de cuero y estaba atado abajo con estas estacas. Sheloy Anuba Ruach, para que no se escapa, que no vuelen con el viento. Entonces dice el Rebe, enseña sobre este concepto de que no vuelen con el viento. Dice así: eh,
cuando la persona educa a sus hijos o a sus alumnos por el camino de la verdad, tiene que saber que el viento los puede volar. ¿Qué es el viento? Es fortalecer sus bases, porque las cosas del mundo lo pueden hacer, lo pueden volar. Entonces le va a dar las bases, pero va a pensar también que no tiene que ocuparse de cosas secundarias con el alumno. Porque si él no se ocupa de eso, él igual va a quedar con su fe. Pero en verdad no es así. Uno quiere educar bien al alumno, tiene que educarlo para que no vuele con el viento. Incluso el viento lo puede volar. Que no vuele con los vientos que están en el mundo. Y para eso tiene que usar las estacas firmes y fortalecerlo al alumno para que no venga cualquier ideología nueva, cualquier cosita nueva y lo haga volar, lo descoloque al alumno. Entonces el alumno tiene que estar, uno como papá o como maestro, tiene que fijarse de que cada detalle esté firme en el alumno y fortalecerlo. Esta es la idea de fortalecer la Yeriot. Seguimos. Kol merim trumat kesef unejoye tebiu, versículo 24. Dice, el que quería donar una ofrenda de plata o cobre, trajo la ofrenda a Hashem, y el que tenía madera de acacia para cualquier tipo de tarea, también la trajo. ¿Sí? Eh, entonces dice acá, dice, ¿cuál es la enseñanza de esto? La donación de los hijos de Israel para el altar tenían dos características. Una característica, algunos tipos de donaciones eran voluntarias. Cada uno traía lo que quería a su corazón, como vimos, y otro tipo de donación era obligatoria. Creo que la semana pasada algo lo mencionamos, si no lo repito. Ellos traían medio shekel, que era, con ese medio shekel de plata, se hacían las bases del Mishkan, y después todas las demás cosas eran cada uno lo que podía, lo que tenía, lo que quería. ¿Sí? Pero el medio shekel era obligatorio, con eso se hicieron las bases del Mishkan. Entonces, ¿qué aprendemos de acá? Hay cosas en las que todos los Yehudim somos iguales, no hay diferencia. Por ejemplo, que las mitzvot, el mismo tefilín que me pongo yo es el mismo que se puso Moshe o el se puso el Rebe. No hay diferencia. Ahora, hay ciertas características que son internas, como el amor que uno tiene a Hashem, como el temor que uno tiene a Hashem, como las mitzvot más internas, que ahí hay muchas diferencias entre cómo la practica uno y cómo la practica otro. La mitzvah en concreto no cambia, pero al final tenemos que tratar de lograr de que esas cosas en las que incluso hay diferencia entre uno y otro, que vemos diferencias entre uno, nos terminemos unificando también frente a Shem. ¿Sí? ¿La idea cuál es? Como dice en esta frase que era en los regalos que se hacían, en las donaciones que se hacían al Mishkan. Como dice Rashi sobre esto, Leorot Natán Ulehorot Natán Belibó, Beú Eliab ben Ahisamab le Matedan. Esto de Eliab también quiero hablar un poco. De los dos arquitectos del Mishkan, pero uno de esos arquitectos era Oliab ben Ahisamab de la tribu de Dan. ¿Sí? Oliab venía de una tribu muy humilde, que era de las tribus de las sirvientas. Nosotros sabemos que la tribu de Dan, de todas las tribus del pueblo judío, era quizá la tribu más relegada. ¿Sí? Era la tribu más discriminada, la más tipo atrás de todo. De hecho, dice que en el desierto iba todo el pueblo y Dan iba atrás de todo. Y el arquitecto del Mishkan, ¿quién era? Fue un chico de la tribu de Dan. Y él tuvo el mérito de ser el responsable de toda la coordinación del Mishkan. Oliab ben Ahisamab. Habían dos en realidad. Betzalel ben Hur, que era de la tribu, de una de las tribus importantes, y Oliab de la tribu inferior.
Y acá vemos que los dos fueron igualados para enseñarnos de que incluso en eso tenían que tratar de unificarse. Si lo vamos a ver, los dos artesanos que lo vamos a ver acá, lo vemos ahora en el capítulo 3 o en la Alía 3, en el versículo 30, dicen, designó a Bezalel ben Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, la tribu de Yehudá, de la que somos la mayoría de nosotros descendientes. Yo no soy porque soy leví, pero la mayoría de los judíos venimos de Judea, de Yehudá, era la tribu de las más importantes, y le dio comprensión. Él era encargado de qué? De las obras de plata, cobre, para montar las piedras preciosas, tallar las maderas, y después Oliab, de la tribu de Dan, lo dotó de una aptitud natural para que haga todo el trabajo artesano, diseño textil, bordador y la lana. O sea, el versículo no queda muy claro cuáles eran los roles de estos dos arquitectos, de estos dos artesanos, pero por lo que entiendo del versículo, ¿sí? Uno era el encargado de los elementos de plata, los elementos grandes, y Oliab era más encargado de la parte textil, ¿sí? Las cortinas, las vestimentas de los Kohanim, ¿sí? Que también estudiamos todo eso. Entonces, habían dos líderes responsables de estas dos cosas que se construyó en el Mishkan. Y dice que eran dos personas muy talentosas, ¿sí? Y acá también vemos que la gente tenía mucho talento. En un momento vienen los artesanos y le dicen a Moshe, Moshe, basta, el pueblo trae más de lo necesario para la obra que ordenó Hashem. No podemos hacer más, no podemos recibir más nada. Moshe ordenó y ellos anunciaron en el campamento diciendo, ni hombre ni mujer siga haciendo trabajos en cuanto a los donativos para el santuario. Paren, no traigan más donativos. Así la gente dejó de llevar y el trabajo alcanzó para todo lo que había que hacer y aún sobró. Yo creo que es la única vez en la historia del pueblo judío que dicen no traigan más donaciones. Es la única vez que ocurrió. Después nunca más volvió a pasar, que dice no donen más. Pero acá dice que en realidad igual, vamos a aclarar algo. Acá dice acá el comentario, no se apuren. Dice, Moshe ordenó que dejasen de hacer trabajo, de hacer las artesanías, que era hilar los pelos de la cabra o todo eso, pero si alguien quería traer efectivo, se lo aceptaban. Esto es lo que dice Rashi. Bueno, seguimos. Bueno, construcción del Mishkan, quedan algunas cositas para ver. Vamos a leer algunos comentarios más. ¿Quién era este Hur? Era hijo de Miriam, o sea que este Betzalel venía de la tribu de Dan, pero menciona a Hur porque también era nieto de Miriam, la hermana de Moshe. Bien, bueno, después prácticamente hasta el final de la perashá no hay Rashi. Capítulo 37, versículo 1, dice, Betzalel hizo el arca de madera de acacia, y dice, ¿por qué dice que la hizo él? Si era imposible. Ustedes se acuerdan el arca, con la chapa del arca y con todo lo que habíamos dicho, era de un bloque de oro. Dijimos que no podía ser fundida, sino que hicieron un bloque y después tallaron. Entonces, obviamente que no era un trabajo que lo podía hacer una sola persona. Era un trabajo que lo debían hacer entre varias personas. Entonces, ¿por qué dice que lo hizo Betzalel solo? Dice, por cuanto que él dio su vida y su alma por este trabajo, más que los demás, le damos como el honor a Betzalel de haber hecho la chapa. Me parece que acá se cortó un poco la grabación. Bien, bueno, no sé si estamos ahí en vivo, pero no importa. Entonces la chapa del Aarón, o sea, el Aarón, que era la parte más sagrada del Mishkan, está, como decir, en nombre de este hombre Betzalel.
Bien, última explicación, versículo 8, dice, Vayaset Akior Nehoshet, Bet Kanón Nehoshet, Bemarot Atzobot, Asher Tzabú, Petach Oel Moed, y fue el Kior, que era el piletón que estaba en la entrada del Mishkan, esto ya lo explicamos la semana pasada, pero igual lo voy a leer del Rashi original, la pileta de cobre, con su base de cobre, los hizo de los espejos de cobre que las mujeres que congregaban en la tienda, en la entrada a la tienda de reunión, ¿sí? Para entregar sus contribuciones. Entonces acá nos cuenta qué eran estos espejos. Dice, las hijas de Israel trajeron estos espejos con los que ellas se maquillaban. Y a pesar de que no les prohibieron de traerlos para el Mishkan, a Moshe le daba un poquito de, le daba un poquito de impresión de agarrar esta donación. ¿Por qué? Porque habían sido usados para atentar al instinto del mal, para atentar a los hombres. Entonces le dijo a Hashem, recibe estos espejos, porque para mí son muy apreciados, más que todas las donaciones que la gente trajo, lo que más me gusta son esta donación de las mujeres, estos espejitos. Dice, porque gracias a estos espejos, le dijo Dios, las mujeres lograron traer una gran nación en Egipto. Cuando sus maridos estaban cansados del trabajo duro en la esclavitud y eran traídos, ellos llegaban al hogar cansados, ellas les servían una buena comida, le daban algo de tomar y se preparaban con esos espejos, ¿sí? Y ellas le decían al marido, mirá qué linda que estoy, soy más linda que vos. Y así el hombre se tentaba, llegaba a tener tentación y tenía relaciones con la mujer y por eso quedaba embarazada. Como dice, taja tatapúa jorartija, debajo del manzano yo te desperté. Y esto fue dicho con estos espejos. Y con eso se hizo el kior, con eso se hizo este piletón, que el piletón era para traer paz entre el hombre y la mujer y para también darle agua, y también para darle agua, de ese salió agua para lo que habíamos dicho antes de la sotá, la mujer que el marido tuvo celos de ella, también salía de ese piletón, como que también tiene que ver con la paz y la armonía de la pareja. Dice, de acá vemos que eran específicamente espejos, como dice, un kikar, era todo lo que juntaron, y el kior no está mencionado acá. Vemos que el kior del Nehoshet, perdón, el piletón de cobre, dice Rabbi Tanjumá sobre esto. Bueno, la explicación es esa, básicamente lo que dice acá que vino de estos espejos. Bueno, con esto terminamos Parshat Vayakel. Vamos a cortar la grabación de lo que quedó acá.